Desde que yo era un niño, pues nací en un hogar adventista. Mi madre es adventista, era adventista, aunque mi padre no, pero mi madre siempre nos guió por el buen camino. Todos mis hermanos, los cuales somos 7, yo soy el último de ellos, a todos nos llevaba a la iglesia. Cuando era pequeño, pues tenía una mente muy lúcida, me aprendía muchos versículos, participaba en la escuelita de niños. Tengo todos esos recuerdos de mi niñez dentro de la iglesia. Participé en el Club de Conquistadores, estudié en un colegio adventista, gracias al esfuerzo de mi mamá. Conocí muy bien la iglesia, pero pues era un niño muy rebelde. En el colegio adventista recuerdo que no me expulsaron porque mis profesores, el director aún le tenía mucho aprecio a mi madre. Me atrevería a decir que era el más terrible del colegio. Yo era de los que cuando mi madre iba a la iglesia, a medio sermón, a medio culto, yo me salía y me iba a jugar fútbol porque siempre me ha gustado jugar fútbol. Entonces crecí así, me llevaban a la fuerza, día miércoles, día domingo, yo no quería ir, mi madre nos obligaba. A la edad de 12, 13 años, que mi madre se separó con mi padre. Yo me quedé con mi padre, ella dejó de asistir a la iglesia por diferentes motivos y por ende nosotros también como hermanos. Recuerdo que a los 13 años yo empecé a fumar tabaco, mis amigos me empezaron a incitar para que yo probara el alcohol, lo probé. Eso fue gradualmente. Yo recuerdo que empezaba a fumar de vez en cuando, allá una vez al mes. También luego empecé a beber alcohol, lo hacía poco, no mucho, pero sin darme cuenta empecé a beber cada semana, sin darme cuenta empecé a fumar cada día. Y cuando vine a sentir, a la edad de 14, 15 años, yo estaba enviciado en el tabaco, en la droga, marihuana, también enviciado en el alcohol. Lo veía pues en malas juntas con amigos que lo iban a llevar a un mal término, entonces yo pensé que nunca podría él pues quizás llegar a conocer a Jesús por la situación en que yo lo veía, porque yo me recuerdo que cuando lo vi unas veces estaba pues bien delgadito, quizás porque consumía la droga que como él mismo nos ha comentado. Ya en las bolsas del pantalón, cuando yo le lavaba los uniformes, ya le encontraba las colillitas de los cigarros y le preguntaba yo que por qué y me decía él que un amigo bayunco se lo había metido. Y ya empecé a notar yo muchas cosas diferentes en él. Ya lo sentía raro, me salía a la calle, tenía diferentes amistades que a mí no me gustaban y como uno como madre siempre le dice a los hijos las amistades que no tienen que tener, ¿verdad? Seguimos luchando, pero al ver a mis hijos cuando se me descarrilaron, que empecé a ver los que llegó bolo, los castigué. Ellos ni siquiera saben la angustia, las noches que pasaba de desvelo, lágrimas. Entonces empecé a desmayar yo y decir, ¿y qué estoy haciendo? Llegué a un momento que el desánimo, yo me quedé como por 7 años. Me puse tan rebelde con mi madre que mi madre pues lloraba muchas veces conmigo. Una vez me dijo que me fuera de la casa, pero llorando, luego me dijo que no me fuera porque si no me iba a perder más. Yo me iba con mis amigos, regresaba borracho, a veces no regresaba, a veces me iba 2 días, me perdía y ahí regresaba los 2 días. Una vida totalmente perdida. Mi familia tenía un mal concepto de mí. Yo le robaba dinero a mi madre. Nadie quería, cuando llamaban a mi mamá para que fuéramos a visitar a nuestra familia, lo primero que preguntaban era si iba a ir yo, porque nadie quería que yo fuera. Pensaba que nadie me quería y me llenaba de orgullo. No le hablaba a nadie. Dejé de estudiar, solamente estudié al 8º grado. Un día yo sentí una desesperación, pero esa desesperación era que algo me iba a suceder. Yo sentía que me iba a morir. Yo en las noches lloraba,
le dije a mi mamá que ya no quería salir, sentía miedo. Yo recuerdo que fue allí cuando me acordé de Dios y yo le hice una promesa. Un día le oré a Dios y le dije que si Él quitaba esa desesperación de mi corazón, yo le iba a servir. Luego Dios quitó esa desesperación de mi corazón, pero a mí se me olvidó la promesa que yo le había hecho. Estoy hablando cuando tenía ya 16 años, seguía en lo mismo. Luego de eso, el Señor ya no me puso en mi corazón una desesperación, sino que en mi corazón llegó un anhelo, una necesidad de buscar a Dios. Esa vez ya no fue desesperación. El Espíritu de Dios llegó directamente a mi vida y en ese momento fue cuando yo sentí ese deseo de asistir a la iglesia, pero tenía pena. Ya estaba grande, tenía 17 años de edad, cuando recordé que tenía un amigo que más o menos le hablaba que era adventista. Entonces yo le llamé y le dije que el siguiente sábado pasara por mí porque yo tenía deseo de ir a la iglesia. Y cuando yo fui ese primer sábado a la iglesia, yo me sentí como en casa. Yo sentí una paz, una tranquilidad en mi corazón. Fue tanta la tranquilidad que yo sentí que yo no quería irme de la iglesia. A pesar del camino en el que él andaba, gracias a Dios, Dios lo ha llamado. Y yo cuando lo vi llegar a la iglesia, pues la primera vez, así bien delgadito, consumido, pues él, su cuerpo es así, pero estaba en peores condiciones en las que ahora nosotros podemos verlo. Cuando él llegó a la iglesia, pues yo en ese entonces era primer anciano de la iglesia y me sentí contento al ver que un joven más estaba llegando y tomó la decisión de ser bautizado. Gracias a Dios, hoy él es primer anciano de la iglesia y para mi forma de verlo, pues ha trabajado de la mejor manera y ha hecho un buen trabajo. En ese momento yo recuerdo de que empecé a ir a la iglesia, pero los vicios aún yo los tenía. Aún recuerdo 2 días antes de bautizarme, yo todavía fumé por última vez. Yo recuerdo que el día que me bauticé fue en el año 2015, el 15 de agosto, una fecha inolvidable. Ese día yo me entregué a Cristo Jesús. Pero el Señor, cuando yo me bautizo, me dio una tranquilidad en mi corazón y yo dije, desde aquí en adelante, yo ahora voy a ser fiel al Señor. Yo sentí que alguien me dijo, que Jesús me dijo que me daba una página en blanco, es decir, una nueva vida, que todo lo que yo había hecho ahora estaba borrado. Yo tengo ese recuerdo muy bien. El Señor cambió mi vida, ha restaurado mi familia. Tengo muy buenas relaciones con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, con mis vecinos. Gracias a que yo me entregué al Señor, mi madre se había salido de los caminos de Él. 3 años después que yo me bautizo, mi madre vuelve a retomar el camino. También mi hermano mayor, que nunca había aceptado este evangelio, ahora él viene a los pies de Cristo Jesús. Y estamos luchando para que toda nuestra familia pueda conocer este mensaje. Yo no tengo con qué pagarle a Dios, porque me lo dio nuevo.